Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? Nosotros maravillados con el tema que estamos tratando en las últimas semanas aquí en Punto de Encuentro, y hoy vamos a finalizar o terminar con nuestro particular paseo por las estrellas, terminando de hablar de ese concepto que nos lleva dando vueltas y pensando en muchas ideas así un poco extrañas, como es el concepto de los multiversos. Así es. La verdad es que ha sido bastante complicado. La semana pasada hablábamos sobre el Big Bang y hoy vamos a continuar, ¿no? Porque es importante que entendamos este tema de los multiversos para entender por qué a nivel doctrinal es tan importante para nosotros. Sí, la verdad es que este tema del Big Bang está ocasionando una serie de explosiones internas y está rompiendo estructuras de pensamiento un poco enraizadas en cosas que a lo mejor no tienen una estabilidad ni filosófica ni científica y a veces ni siquiera teológica, ¿no? Pero voy a empezar con una frase de Chesterton, de un escritor inglés que me encantó, que dice así. Vamos a ver. El poeta solo pide meter la cabeza en el cielo. Es el lógico el que intenta meter el cielo en su cabeza, y es su cabeza la que se parte. Sí, la verdad es que, bueno, por eso intentamos, ¿no? Es complicado, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con lo que a veces nos comentan en redes sociales, ¿no? Es que no tienen por qué intentar entender lo que Dios ha hecho. Pero yo creo que eso forma parte de la ciencia, y dentro de ese corazón y esa mente científica que Dios nos ha dado, esa capacidad para interesarnos por cosas a veces un poquito imposibles. Hombre, obviamente, y está claro que aquí en Punto de Encuentro pues nos encanta pasear por los conceptos, las ideas, pero obviamente siempre ponemos por delante algo que nos une a nuestro Señor, que es la fe. Eso que lo sepan, porque de verdad que son duros con nosotros en las redes sociales, no les gusta a la gente que pensemos. Sí, la verdad es que a veces son un poquito duros, y resulta bastante interesante que cuando uno hace posts y hace lives en Facebook recibe golpes tanto de los cristianos como de los ateos. Entonces llega un momento en que uno dice, bueno, ¿y alguien me puede decir algo? Bueno, mejor no pienso, ¿no? ¿Qué hago? Me pegan por la derecha y me pegan por la izquierda. Pero saben, esto es parte de nuestro cometido en Punto de Encuentro, y estamos haciendo algo que muy pocos se atreven a hacer, y es algo que el Señor nos ha dado como misión y no vamos a renunciar a ella. No, para nada. Y hablando de multiversos, yo es que soy muy curiosa, yo digo, ¿de dónde vendrá este concepto? Porque a veces esto de multiverso parece más literatura, ¿no?, que astrofísica. Sí. Pero fíjate, mira, el término multiverso fue lanzado allá por el 1895 por el filósofo William James, fundador de la psicología funcional. Es súper interesante, y este concepto de multiverso se ha usado en cosmología, en física, en astronomía, en filosofía, en psicología transpersonal y en ficción, sobre todo en la ciencia ficción y en todo lo que tiene que ver con fantasía, ¿no? Sí, de hecho, a mí hace no mucho que vimos una película como la paradoja de Cloverfield o algo así, ¿no? De cómo iba una nave espacial, pasaba en el tiempo, pero entonces aparecía uno que era de un universo paralelo, que era el mismo que estaba ahí dentro, pero no era malo. Era una historia realmente bastante inquietante, ¿no? Y es inquietante porque pensar en realidades en paralelo nos intriga, ¿no? Que pueda haber una Raquel por ahí que no se casó con un hombre de
de tanto talento como yo, pues Ay, es inquietante, ¿no? Pobre Raquel, andará perdida en ese universo. Pobrecita, voy a llamarla, no sé cómo, pero la voy a llamar para que encuentre a su Daño Beltrán en ese universo multiforme. Pero fíjate, efectivamente seguro que todos nosotros tenemos en nuestra cabeza algunas obras de la literatura, o como bien ha dicho Dani, películas, ¿no? Novelas, que tienen que hablar con esto de los multiversos, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, no sé, yo qué sé. Matrix, ¿no? En cierta manera, ¿no? Sí, sí, los que nos sigan por las redes sociales les invitamos a que pongan comentarios si se les ocurre algo de esto de los multiversos en la literatura o en la ficción, ¿no? Pero lo que está claro es que es un concepto que está muy metido dentro de nosotros, ¿no? Y no solamente se concibe como multiversos, es conocido como universos paralelos, pero también es conocido como universos alternativos, universos cuánticos, dimensiones interpenetrantes, mundos paralelos, realidades alternativas, líneas de tiempo alternativa. Es algo muy curioso, ¿no? Porque si nosotros lo intentamos limitar solamente a la astrofísica, a lo mejor se nos hace como algo complicado de entender, pero es posible dimensiones paralelas a la nuestra, ¿no? Sí, yo creo que sí. De hecho, bueno, como cristiano, yo creo que realmente hay dimensiones y podemos pensar en el mundo espiritual como una dimensión paralela, o podemos pensar realmente no solo como una dimensión paralela, sino como un mundo paralelo o un universo paralelo. ¿De acuerdo? Y que el cielo y el infierno realmente son universos paralelos al nuestro. Es un pensamiento que realmente estamos teniendo y hemos aceptado, aunque nos cuesta casar este tipo de pensamiento con un pensamiento de astrofísica. Pero quién sabe, tal vez existan mundos en paralelo, el mundo espiritual está claro que tiene sus leyes, o sea, no es intangible. ¿De acuerdo? Pero no son nuestras leyes. Es muy inquietante, pero también muy interesante, ¿no? Súper interesante, porque de hecho si preguntas a cualquier cristiano acerca de los multiversos, es posible que su primera reacción sea como, ¿what? ¿Qué me estás contando? No puede ser, solo hay un universo y Dios creó ese universo. Pero claro, si salimos dentro de las estructuras de lo que en sí es un multiverso, efectivamente podemos plantear que a lo mejor el mundo espiritual, del cual todos los cristianos estamos bastante cerca de este concepto, porque todos conocemos el cielo, conocemos el infierno, conocemos esta realidad física que tenemos delante nuestra. Entonces, este concepto de dimensiones paralelas sí que es utilizado dentro de la vida o dentro de nuestro mundo cristiano. Plantean ¿no? un encuentro con el Espíritu Santo, ¿no? Que creemos gran parte de los cristianos hoy en día, ¿no? ¿Es real o no es real? Sí es real, pero ¿es algo que tú puedes medir con alguna máquina? No. Entonces, ¿qué es esto? Es realmente... Bueno, sí lo puedo medir con una máquina. ¿A qué no sabes cuál? El corazón. El corazón. pero de una manera tangible, no tienes un aparato que pueda medir número de un tipo de energía, ¿no? Incluso demonios, ¿no? Hay gente que habla de que hay aparatos para medir, ¿cómo le llaman? Ectoplasmas o lo que sea, pero realmente no existe. Pero nosotros tenemos conciencia y sabemos, los cristianos, en nuestra fe, no está en que hay un mundo espiritual. Ese mundo espiritual no es un mundo que está regido por las mismas leyes. En cierta manera es una especie de universo en paralelo, ¿de acuerdo? Y una de las cosas muy interesantes es que cuando se habla de multiversos, en la teoría más aceptada hasta la última hipótesis de Hawking-Hertog, de la que hablaré hoy, se hablaba... Lo que pasa es que ellos piensan que hay un número infinito de universos, cada uno con diferentes leyes. Pero nosotros sí creemos en el mundo cristiano, en cierta manera, no sé si verbalizarlo de esta manera, pero sí creemos en por lo menos un par de universos en paralelo, uno nuestro y uno del mundo espiritual. ¿De acuerdo? De hecho, quien abre los agujeros en este universo es, y me van a perdonar por atreverme a decirlo de esta manera, es Jesucristo. Jesucristo fue por el que todo fue creado, es Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? El que ha pasado de la esfera espiritual, sobrenatural, ha pasado a nuestra esfera, es algo espectacular, ¿no? De cómo Jesucristo es este viajero, ¿no? Que me entiendan, soy un cristiano bíblico, ¿de acuerdo? No estoy intentando hacer cosas raras, pero habla realmente en nuestra mente, ¿no? Otra cosa es que no podamos explicar el mundo espiritual a través de leyes. No podemos hacerlo a través de las leyes que conocemos, pero tal vez pero en el mundo espiritual hay otra serie de leyes. Claro, porque si no sería algo que no sería reconocible, porque sería demasiado multiforme, demasiado amorfo. Claro. Tiene que haber una serie de base, ¿de acuerdo? Y yo por eso creo que hay unas leyes,
que debe haber unas leyes, no sé si llamarlas leyes físicas o leyes, pero que uno puede hacer ecuaciones para describir la gravedad en el mundo espiritual, ¿de acuerdo? Pero ahí, cuando ves Apocalipsis, ¿no? Y se nos escribe, uno puede pensar que son una forma de escribir, pero otro puede pensar que realmente estos son seres con estas alas, con estos ojos, está hablando, ¿te acuerdas? Algo que parece imposible para nosotros cuando habla de estas diferentes facetas, pero que si te mueves con un tipo de dimensionalidad diferente, posiblemente esto se vería como incluso Stephen Hawking hablaba de holograma, de acuerdo a una teoría de holograma, ¿no? De cómo estas facetas podrían unirse. Para nosotros se ven como múltiples facetas en un universo paralelo con leyes diferentes, tal vez pudieran proyectarse de una manera mucho más tangible. Parece extraño, le hemos estado dando muchas vueltas a la cabeza tú y yo en estas últimas semanas. Sé que puede resultar un poco extraño, pero yo creo que no debemos de cerrar nuestra mente a la existencia de universos, y realmente no lo hacemos cuando miramos desde un punto de vista bíblico. Sí, obviamente, y nosotros con esto no queremos decir que los multiversos que aparecen en la Biblia son los multiversos de Hawking. No. Que no nos malinterprete, pero sí que nos da que pensar, ¿no? Desde un punto de vista físico, pues el ser humano se intenta acercar a una realidad, a un todo, y la ciencia siempre ha querido dar una explicación a ese todo, ¿no? Y es posible que esté rozando pues, unos ámbitos espirituales que obviamente la física no los va a reconocer, pero que sí que pueden estar reconocidos en la palabra de Dios, en la Biblia, en nuestras creencias. Date cuenta que incluso ahora hablaremos en la teoría del Big Bang, habla no solo del principio, de una explosión, una inflación que le llaman, ¿de acuerdo? Sino que antes de ella, desde el principio, desde el emerge, que hablábamos del pasado programa, básicamente no existe el tiempo como tal en el principio del universo. Es realmente inquietante. ¿Y en el mundo espiritual existe el tiempo? No en la medida en que nosotros pensamos. La escala de tiempo, Dios habita en el tiempo, ¿de acuerdo? Pero la escala para Dios de tiempo no es la nuestra, en cierta manera nos lo está demostrando. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, ahora otra cosa es, Dios estaba en el principio, sabemos que es alfa y omega, ¿de acuerdo? Pero la misma sustancia que hay antes, según la teoría del Big Bang, esa nada, ese vacío cuántico, ¿de acuerdo? Que existe antes de la creación del universo, debe ser la misma sustancia que está al otro lado del universo, porque el universo es finito. Cuando vemos al universo, según la astrofísica, es finito. Es una expansión, pero no es infinita. Entonces, es como si agarras un huevo y lo partes en una mesa. ¿De acuerdo? El huevo llegará a una parte de la mesa, pero más allá de lo que es el huevo, más allá del universo, está la misma materia que había antes de que esta explosión de huevo apareciese, antes de que el Big Bang surgiese. La misma sustancia debe estar al otro lado del universo. Y al otro lado del universo no hay tiempo. Solo existe el tiempo como tal en nuestro universo, ¿no? Y si Dios está habitando y ha creado todo a partir de la nada, o a partir de lo que sea nada, o a lo mejor la nada de que nos referimos es ese vacío cuántico, ¿de acuerdo? No había tiempo. Pero fue Dios, y hemos de entender, no solo creó el universo, creó todas las leyes físicas del universo. Si tú quitas el universo, más allá del universo, las leyes físicas no existen. Y el tiempo no existe, no hay. ¿Entiendes? Es que Dios no solo ha creado la materia. Acomodadas para este Efectivamente, universo. Unas leyes. Es que cuando estamos hablando de un diseño, Dios ha hecho un diseño perfecto en el cual nosotros somos el culmen de la creación. Pero antes de llegar al hombre, primero, antes de crear los planetas, antes de crear las galaxias, hay una serie de leyes físicas. Esos parámetros, de que hemos hablado con el ajuste fino, están ordenados que los matemáticos no son capaces de entender que puedas explicar el universo con matemáticas. ¿Por qué puedes explicar el universo con matemáticas que al fin y al postre es orden? ¿Por qué? Porque Dios creó el orden. Cuando los astrofísicos y gran parte de los ateos apoyándose en la astrofísica piensan que es todo nada más que un caos, están rompiendo con lo que se ve en este universo, que es un orden absolutamente estratosférico, divino. Es que es un milagro el orden que tenemos, y que el hombre viva es un milagro, ¿no? Entonces, sé que suena un poco extraño y nos apasiona, pero es increíble, porque ahí habita Dios. Dios no solo habita en lo físico, Dios habita en lo sobrenatural, y la astrofísica está empezando a acercar a lo sobrenatural. La astrofísica se dan cuenta de que este universo no es nada más que una capa
Y se da cuenta que hay algo más que no puede explicar. Y cuando dice que todo viene desde el principio del Big Bang, dice, pero claro, ellos no pueden atribuirlo a Dios. Pero nosotros sí podemos hacerlo. Porque nosotros sí conocemos a Dios. Y sí conocemos la palabra. No estamos manejando no solamente en las leyes físicas, sino que nos estamos manejando en la principal ley espiritual, que es la fe. Sí, y date cuenta que hablábamos la semana pasada. Mientras que todos estaban en el mundo aceptando, decían que no había principio ni final, los cristianos decíamos, espera, hay un principio de todas las cosas. Ahora que se están planteando si existen múltiples universos o no, yo me atrevería a decirles, sí, hagan caso a la Biblia, hay más de un universo, y lo van a encontrar. No hay múltiples universos, infinitos universos, no. Yo creo que hay un número finito de universos y uno de estos universos es el nuestro, y los otros universos que existen, de los posibles, porque Dios permitirá que existan lo que Él le dé la gana, ¿de acuerdo? Es donde Él está habitando. Es espectacular. Y nos rompe con todo, ¿no? Con todos los conceptos que a veces tenemos como cristianos de que nos repiten las cosas y creemos lo que nos han repetido, y a veces somos un poquito como unos papagayos, ¿no? Hay que pensar, utilicemos nuestra mente. Sí, es que en cierta forma estos conceptos se nos escapan y nos da un poquito de miedo, ¿no? Y por eso preferimos relegarnos a, como algunos dicen en Facebook, no, yo solamente creo lo que dice la palabra de Dios y todo lo demás me sobra. Sí, obviamente, la palabra de Dios y la revelación de esa palabra lo primero, ¿no? Pero es interesante no cerrarnos, porque al abrir nuestra mente y buscar a través de Dios, a través de la palabra, respuestas a cosas tan sencillas como los multiversos, bueno, pues nos acercamos más a la grandiosidad de Dios, ¿no? Pero vamos a terminar ya en este programa con este tema de los multiversos. Algo más que alegar, ya volviendo y dejándonos de ser tan metafísicos y volviéndonos un poquito más a la ciencia, a la parte cuántica y a la astrofísica. Para mí hay dos cosas muy importantes que alegar a que preguntas. Y una es, realmente nosotros queremos, lo hayamos verbalizado o lo hayamos ejercitado en nuestra mente, pero sí creemos que hay más de un universo, o más de una realidad, más de otras dimensiones paralelas, llámale dimensión, universo, como tú quieras, ¿de acuerdo? Pero hay otra cosa muy importante, y es la teoría de los multiversos infinitos, cada uno de estos universos con diferentes leyes, es algo en lo que se ha basado el ateísmo para ir en contra del diseño del universo. ¿De acuerdo? Porque ellos se dan cuenta de que el diseño del universo o sea, que existamos el hombre es tan poco probable que es absurdo. Ellos mismos piensan que es un milagro que existamos. Entonces dicen, no es que sea un milagro. O sea, la probabilidad de que exista el hombre es 1 entre 10 elevado a la 500. Pero ellos dicen, no es que sea una casualidad, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que por lo menos hay miles y miles y miles de millones de universos en paralelo, y nosotros solo somos uno de esos universos. Básicamente lo que viene es a pelear en contra de nuestra idea de diseño, de que Dios es el que ha diseñado, y dice, realmente no está ordenado, es simplemente uno más, y hay otros muchos universos que no tienen ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de orden, sin vida y sin nada, ¿de acuerdo? Pero déjame que entre un poquito en lo nuevo que ha dicho Hawking, que le pega, perdónenme por la expresión, pero le pega las narices al neoateísmo, que él ha apoyado y del que ha sido abanderado durante mucho tiempo. Recordemos que Hawking ha sido el mesías del ateísmo. Y que lo encuentran como una especie de figura enigmática, como una persona que no se equivoca. Cuando, oye, que si Hawking tenía un gas, era, oh, señor Hawking, no voy a entrar. Pero eso es un universo aparte. Pero es que daba igual lo que dijera Hawking, todo el mundo aplaudía cualquier tontería que decía Hawking. Bueno, ahora, pero ahora mismo, pero fíjate, déjame que entre en lo que es la teoría de los multiversos, ¿de acuerdo? Sea cual sea la teoría de los multiversos que se usa, todo viene del Big Bang. El Big Bang es aceptado que ocurre hace 13.800 millones de años, en el cual se produce a partir de un punto determinado una condensación tal de materia a nivel cuántico subatómico, se produce una explosión en un tiempo que se calcula de 10 a la menos 43 segundos, se pasa de un tamaño cuántico a un nivel cósmico, a una velocidad muy superior a la velocidad de la luz. El universo se expandió, toda esta energía en un momento determinado, dicen, es como que se enfrió y se convirtió en materia, ¿de acuerdo? Se empezaron a formar estrellas y demás, y energía electromagnética, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que
hasta ahora la hipótesis o la teoría de los multiversos más aceptada decía que en esta creían en lo que se conoce como una inflación eterna. Básicamente, esta expansión se sigue produciendo por la eternidad. Y en esta expansión nuestro universo es una burbujita. Pero se siguen produciendo infinidad a lo largo de lo que sea del tiempo. En ese momento no hay tiempo, pero se empiezan a producir universos y universos y universos, miles de universos, y cada universo con una combinación diferente de leyes. Esto se apoya en principios y teorías de la física cuántica, ¿de acuerdo? Pero sabemos que la física cuántica y los principios de la física cuántica es a nivel submolecular, subatómico, ¿de acuerdo? De las partículas más pequeñas que se conocen, no se puede aplicar a nivel cósmico, no son las mismas leyes. Pero esto de que existen múltiples universos, muchos lo aceptaban, incluso Hawking hizo varios comentarios al respecto. Pero ¿qué ocurre? Hawking, antes de fallecer, empieza a manejar modelos matemáticos y utiliza no las teorías... Con una calculadora de esas pequeñas, ¿no? De mano. Sí. Muchos modelos... Me imagino, ahí ha sido Hawking. Sí, con todas matemáticas muy complejas, se mueve el hombre, un genio, la verdad, ese hombre un fuera de serie. Las cosas como son. Él tanto como Thomas Hertog, otro señor que yo he leído su artículo y me he quedado, como decimos, pez, o sea, me lo leí pero como si lo leo en chino, vamos. Pero espectacular lo que ellos hacen, ¿no? Pero ellos lo que básicamente hacen es, saben que los principios de energía cuántica, los principios a los que ellos, esta inflación exponencial infinita, ellos la desprecian y lo que buscan es una teoría que es lo que se conoce como la teoría de las cuerdas. Es un tipo de teoría que intenta unificar la física cuántica a nivel cuántico, a nivel subatómico, con toda la física y la relatividad que se conoce del universo, ¿de acuerdo? Como una no casa con la otra, ni una con una, ni una con la otra, entonces lo que están buscando es una serie de ecuaciones que unan a ambas. Es lo que se conoce como la teoría de cuerdas. Es una teoría y unas hipótesis que ni siquiera están bien aceptadas. Es básicamente alguien las denominaba como una corazonada. Pero él empieza a hacer una serie de cálculos y en sus conclusiones, indica, porque es nada más que puede indicar, es una hipótesis sobre una hipótesis. La teoría de cuerdas es una teoría y la teoría de multiversos de Hawking es una teoría sobre una teoría, o sea, es un castillo de naipes. ¿Y qué es lo que hace? Finalmente dice, bueno, hace una serie utiliza un sistema, un principio holográfico bastante complicado y básicamente finalmente llega a 4 conclusiones. Uno, que en los universos, sean como fueran, son mucho menos complejos de lo que se piensa, que son uniformes, que todo el universo tiene las mismas leyes físicas, ¿de acuerdo? Y eso va en contra de lo que se conoce como los principios de física cuántica hasta hoy en día. Después decía que, mientras que antes pensaban en que existen universos, infinito número de universos, él dice que si existen estos universos en paralelo, tiene que ser un número finito, ¿de acuerdo? Dice que antes de la creación de los universos no existía el tiempo, algo en que todos estamos de acuerdo, y dice que los diferentes universos están finitos, un número determinado de universos que se pueden cuantificar, no infinitos, sino pocos, todos tendrían las mismas leyes, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los 4 principios que él establece. Ahora, me gustaría decir a la astrofísica, me atrevería, me van a perdonar que ose hacer algo así, y es decir, la Biblia ya nos está hablando de un mundo espiritual y posiblemente nos está hablando de un número finito, un número determinado mínimo de universos y posiblemente con leyes diferentes, pero no tan diferente a lo nuestro, ¿de acuerdo? Con algunas leyes que han cambiado entre nuestro universo y el mundo espiritual, ¿de acuerdo? Es lo que yo me atrevería en mi locura, después de leer y pensar mucho, a decir. La astrofísica durante muchos años se negó a la idea de que hubiera un principio conforme a lo que estaba diciendo la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Ahora lo interesante sería que alguno de ellos considerase que la existencia de un número finito de universos con diferentes leyes, un fine-tuning un poco diferente, pudiera ser real. Eso no lo sabremos nunca. Bueno, sí, cuando partamos con el Señor. En esta vida. Pero lo que está claro es que es increíble, ¿no? La multiforme sabiduría del Señor y cómo esta sabiduría puede llegar a nosotros a través de Cristo. Pero venga, vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas y esta semana Daniel ha estado haciendo Facebook Lives y ha habido comentarios bastante curiosos. Y acerca de esto de los multiversos, lo típico que uno te dice, mira, dice José Ismael Ramírez Vázquez, dice,
Dios existe solamente en tu cerebro, Daniel. Muchas gracias. Tienes un universo muy grande en tu cerebro. Tengo muchas cosas en la cabeza, pero no es... que alberga a Dios. Sí, mi respuesta fue una de dos, o tienes mucha fe o realmente no sabes lo que estás diciendo. Realmente lo que querría decir es que Dios estaba solo en mi imaginación. Y es así, pues la verdad es que, hombre, como acuñábamos al principio la frase del escritor, ¿no? Eso de que intentar meter el cielo en la cabeza pues nos hace un poquito locos a veces, ¿no? Pero de ahí a pensar que Dios está solamente en nuestra cabeza, no, mejor mira hacia afuera y mira el océano un ratito y te darás cuenta de que Dios también está ahí o en el universo, ¿no? Roberto Agüero dice, es que hoy en día hay dos universos, uno el que todos conocemos, los planetas, el sistema solar, las galaxias y todo eso. Pero el otro universo al que se menciona en estos días es otra cosa al que le agradecen y le piden algo raro, que ya sabemos de dónde viene esa teoría, fábulo, argumento, es raro. No es que me haya dado nada, es que lo pone así el post. Pero él no se da cuenta, pero tiene una noción estupenda, y es lo que estamos hablando. Él no cree que hay un universo en paralelo, cosa que la astrofísica sí está planteando, ¿de acuerdo? Pero él básicamente ya él intelectualmente ha pegado el salto y está llamando universo en paralelo al mundo espiritual, lo cual me parece bravo. Ahora solo queda un segundo paso, es creer que existe. Y no, que Dios pero mora sí, en él. Él existe, porque luego yo estuve viendo los comentarios y luego más adelante hubo un hermano en Cristo, Armando Rodas, que le estuvo hablando de efectivamente que hay una división entre el mundo espiritual y la existencia de un Dios, entrégate, y él dice, no, si es que para mí el único mundo espiritual es Cristo. Entonces, bueno, pues son esas ideas que nos aportan algunos cristianos que nos dan que pensar mucho más que Hawking, la verdad. Así es que con todo esto queremos cerrar esta idea de el multiverso, ¿no? Y yo simplemente les quiero dejar una reflexión y que se acerquen sobre todo al libro de Apocalipsis, el capítulo 21, cuando nos habla de que todo este cielo, esta tierra, este universo que conocemos pasará y que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso a mí de verdad que me habla de la existencia de una esfera que yo no conozco y que gracias a Cristo algún día la podré conocer. Síganos en las redes sociales, en Punto de Encuentro TV Show. Les esperamos y la próxima semana con un nuevo tema. Sí, les esperamos. Hasta pronto. Bendiciones.